Ahora veremos las ecuaciones logarítmicas más complejas que existen, que he llamado caso 4, que son las ecuaciones logarítmicas que tienen logaritmos en distintas bases y para lo cual hay que recurrir a las fórmulas del cambio de base. Por ejemplo, logaritmo en base 1/2 de x más logaritmo en base 4 de x al cubo igual logaritmo en base 2 de 8. Acá vemos que hay los dos primeros términos del primer miembro, son los logaritmos importantes, podríamos decir así, porque son los que tienen en el argumento a la incógnita x, no así el logaritmo del segundo miembro, logaritmo en base 2 de 8, que es un número entero y fácil de conocer, y lo vamos a resolver esa operación mentalmente. Así que podemos ver que los dos logaritmos que tenemos en el primer miembro son en distinta base. Tenemos un logaritmo en base 1/2 y otro logaritmo en base 4. Lo que hay que hacer es buscar una base común para cambiar de base a estos dos logaritmos y que pasen a una misma base. En este caso particular, 1/2 y 4 son ambas potencias de 2. Por lo tanto, como son potencias de un mismo número 2, lo que vamos a hacer es un cambio de base para llevar a esos dos logaritmos a unos logaritmos en base 2. Aplicándolo, entonces quedaría lo siguiente. Cambiando de base el logaritmo en base 1/2 de x a la nueva base 2, quedaría logaritmo en la nueva base 2 del argumento x dividido el logaritmo en la nueva base 2 de la antigua base 1/2. Más el segundo logaritmo, procedemos de la misma manera. Para cambiar su base de base 4 y llevarlo a la nueva base 2, tomamos logaritmo en la nueva base 2 del argumento x al cubo dividido el logaritmo en la nueva base 2 de la antigua base 4. Y el logaritmo en base 2 de 8 del segundo miembro simplemente lo resolvemos, que como ya hemos dicho vale 3. 2 al cubo es igual a 8, así que el logaritmo en base 2 de 8 es el exponente al cual tenemos que elevar a 2 para que me dé como resultado 8, es 3. Bien, y ahí llegamos a una expresión donde los dos logaritmos que contienen a la incógnita x están en la misma base, en este caso ya en base 2. Ahora podemos ver que resolvemos esos dos logaritmos que están en el denominador de los dos primeros términos del primer miembro y vemos, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 1/2 se puede sacar mentalmente, evidentemente vale menos 1 porque es el exponente al cual tenemos que elevar a 2 para que me dé como resultado 1/2. 2 a la menos 1 da como resultado 1/2. Y luego el logaritmo en base 2 de 4 que está en el denominador de la segunda fracción también, evidentemente su solución es 2 porque es el exponente al cual hay que elevar 2 para que me dé como resultado 4. A partir de ahí, además de eso, lo que hice fue en la segunda fracción del primer miembro, donde tenemos la x elevada al cubo, aproveché para aplicar la tercera propiedad de los logaritmos, que dice que el logaritmo de una potencia, el exponente puede salir afuera multiplicando como factor, y eso hice con el exponente 3 del argumento x cubo, que salió el 3 multiplicando el logaritmo en base 2 de x en la segunda fracción del primer miembro. A partir de ahí, tenemos que se puede resolver en este caso sacando factor común, debido a que en los dos términos del primer miembro tenemos como factor común el logaritmo en base 2 de x, y entonces sería más cómodo resolverlo de esta manera, que incorporarlo todo adentro de una expresión aplicando la regla del logaritmo del producto y demás. Entonces, lo mejor en este caso es tomar factor común, logaritmo en base 2 de x, entre paréntesis, como no comunes quedaría menos 1, que es 1 dividido menos 1, que evidentemente da menos 1, más 3 medios. Todo ese paréntesis, por supuesto, está fuera del argumento del logaritmo en base 2 de x, y todo eso es igual a 3. A partir de ahora, resuelvo el paréntesis y queda menos 1 más 3 medios, menos 1 es menos 2 medios, menos 2 medios más 3 medios, queda un medio positivo, entonces quedaría logaritmo en base 2 de x multiplicado por un medio igual a 3, entonces ese 2 del denominador pasa multiplicando al 3, y quedaría que el logaritmo en base 2 de x es igual a 3 por 2, lo que es lo mismo que decir que es igual a 6. Ahora aplico la definición de logaritmo a ese logaritmo simple, logaritmo en base 2 de x igual a 6, la definición de logaritmo es la base del logaritmo 2, al elevarse al resultado del logaritmo 6, me da como resultado el argumento del mismo x, y 2 a la sexta es 64.
y esa sería la solución de la ecuación logarítmica. El 64 es un número positivo, así que no hay ningún problema en ser reemplazado como argumento en la ecuación original, en la primera expresión, eh, y por lo tanto es totalmente válida la solución, y esa es la solución de esta ecuación logarítmica, que es más complicada que las demás porque me exige un cambio de base y uniformizar todos los logaritmos de la incógnita x, donde la incógnita esté en el argumento, uniformizar a todos esos logaritmos que queden todos en la misma base. Por supuesto me van a dar bases que sean todas, por ejemplo, potencia de un mismo número, como pasa acá, 1/2 y 4 son ambas potencia de 2, o pueden darme otro ejemplo que se tenga que poder encontrar fácilmente una base común para los diversos logaritmos que haya, y de esa manera aplicarle la fórmula del cambio de base, cambiando la base a la base más simple que haya, que en este caso fue 2, y de esa manera lo podemos resolver, resolviendo esos logaritmos que están en los denominadores de la segunda expresión, por ejemplo, que hay acá, en los denominadores que son muy fáciles de sacar mentalmente, lo cual me va a permitir encontrar la solución de la ecuación. Así que bueno, estas son las ecuaciones logarítmicas más complicadas que pueden existir, y se agrega a la dificultad adicional el tema de tener que cambiar bases de logaritmos. Bueno, en caso de que hubiera tenido dos logaritmos de argumentos insalvablemente distintos, por ejemplo, el primer logaritmo hubiera sido logaritmo en base 1/2 de x más 1, por ejemplo, y el segundo logaritmo en base 4 de x menos 3 al cubo, ¿cierto? En ese caso no hubiera habido más posibilidad que aplicar las propiedades de los logaritmos, como expliqué en la presentación ecuaciones logarítmicas, caso 2, continuación, donde ahí mostramos cómo el método que siempre es efectivo para resolver ecuaciones logarítmicas es aplicar las propiedades de los logaritmos. Acá lo pude hacer sin aplicar la propiedad de que la suma de dos logaritmos es igual al logaritmo del producto. Lo pude hacer porque los logaritmos me quedaron exactamente iguales, logaritmo en base 2 de x, logaritmo en base 2 de x, y lo pude sacar de factor común. Pero de no haber podido hacer eso, lo que tendría que haber hecho es directamente, vemos en el tercer paso de este desarrollo, en el tercer renglón, observemos lo que tendría que haber hecho es lo siguiente: el menos 1 que estaría dividiendo al logaritmo en base 2 de x, o multiplicándolo, porque sería lo mismo si estuviera multiplicándolo al logaritmo en base 2 de x, ese menos 1 tendría que haberlo subido como exponente a la x, aplicando la tercera propiedad de los logaritmos al revés, y me hubiera quedado logaritmo en base 2 de x elevado a la menos 1, ¿no? Y en el segundo término, el 3 medios, que multiplica el logaritmo en base 2 de x, tendría que haberlo subido, como está multiplicando ese 3 medios al logaritmo en base 2 de x, tendría que haberlo subido como exponente de la x, y me hubiera quedado logaritmo en base 2 de x elevado a la 3 medios. Y recién ahí, cuando yo, después de ese tercer paso, en todo caso, como cuarto paso, me hubiera quedado logaritmo en base 2 de x a la menos 1, más logaritmo en base 2 de x a la 3 medios, y recién ahí podría haber aplicado la propiedad del producto, porque tengo logaritmo de a más logaritmo de b, entonces ahí hubiera pasado a una expresión del tipo logaritmo de a por b, pero claro, para este caso era mucho más fácil sacarlo de esta manera, sacando factor común, o sea, operando de una manera distinta, totalmente distinta, que es, en este caso, fíjense que en el segundo paso, el exponente cúbico de la x, en el logaritmo base 2 de x al cubo, salió como factor, porque yo ya estaba pensando en tomar factor común logaritmo en base 2 de x. Si esto no hubiera sido posible, entonces hubiéramos tenido que dejar ese 3 ahí, y en todo caso hacer todo lo contrario, que es que los factores que estuvieran multiplicando el logaritmo en base 2 de una cierta función de x, esos factores había que haberlos subido como exponentes, porque cuando uno aplica la propiedad de los logaritmos, uno tiene que tener logaritmo de a más logaritmo de b, y tiene que estar, digamos, con un coeficiente de 1 positivo como factor ante los logaritmos. No puede estar menos 2 logaritmos más 3 logaritmos, y uno a partir de ahí aplica la propiedad del producto. Primero hay que subir los factores que están multiplicando o dividiendo los logaritmos, subirlos como potencia o como raíz al argumento, para después aplicar la propiedad que la suma de dos logaritmos es igual al logaritmo del producto y demás. Bien, bueno, así terminamos esta presentación última de los casos de ecuaciones logarítmicas.